Hola, hola, bienvenidos. El Instituto Nacional de Cancerología y el Grupo de Enfermería Oncológica de nuestro instituto les da a todos la bienvenida a este primer encuentro virtual, Enfermería Oncológica, experiencias innovadoras en el Instituto Nacional de Cancerología y retos a futuros. Es el nombre de nuestro primer encuentro virtual, por eso bienvenidos todos, gracias por estar aquí conectados, por haberse registrado a este primer encuentro durante 2 días. Hoy y mañana de manera virtual estaremos desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana con un solo objetivo: dar a conocer los avances y experiencias en el cuidado de los pacientes y plantear nuevos retos para el futuro del cuidado en oncología. En estos 2 días vamos a desarrollar dos temas grandes, centrales, que tienen unos pequeños subtemas. El primero de ellos es experiencias y avances en el cuidado de los usuarios, que a su vez hablaremos sobre los cuidados de enfermería a pacientes y cuidadores en el marco de la pandemia por SARS-CoV-2, también aplicación de tecnologías de la información y la comunicación para la atención de pacientes en los escenarios de oncología, y experiencia en el tratamiento con inmunoterapia para pacientes con cáncer. El otro gran tema que desarrollaremos en estos 2 días es el futuro, retos a futuro en el cuidado al paciente de oncología, y se desarrollará enfermeras de práctica avanzada y roles innovadores en enfermería oncológica. Por supuesto, para cumplir con este objetivo y el desarrollo de los temas, tenemos invitadas nacionales e internacionales, a quienes mencionaré así de manera rápida para que sepan lo nutrido e interesante que estarán estos 2 días de encuentro virtual de enfermería oncológica. Primero, tendremos como expositoras al grupo de enfermería del Instituto Nacional de Cancerología. De la Universidad Nacional de Colombia tendremos a dos grandes invitadas: Natalie Rivera, que ella es profesora asistente de la Facultad de Enfermería, y Gloria Mabel Carrillo, que ella es la decana de Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia. Y nuestra invitada internacional, la doctora Inés Llamas Ramos. Ella es fisioterapeuta y profesora de la Facultad de Enfermería y PhD de la Universidad de Salamanca. Ahora sí, lo que todos estábamos esperando, vamos a dar inicio formal a este encuentro de enfermería oncológica, y por eso quiero darle la bienvenida a Esperanza García. Esperanza García es la coordinadora del Grupo Área de Enfermería Oncológica del Instituto Nacional de Cancerología. Ella es enfermera de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y especialista en enfermería oncológica de la Pontificia Universidad Javeriana. Esperanza, gracias por estar aquí. Bienvenida. Muchas gracias, Jimena. La verdad, para nosotros es una gran alegría poder compartir nuestras experiencias desde el Instituto Nacional de Cancerología a todas las personas y a todo este grupo que conforma la enfermería a nivel nacional. Le damos la bienvenida a todos, estamos muy contentos ya que es la primera vez que se realiza este encuentro de manera virtual, y pues es de gran satisfacción para nosotros, puesto que hoy precisamente se conmemora el Día Internacional de la Enfermera. Entonces, esto contribuye para que nosotros nos motivemos y sigamos creciendo y fortaleciendo el cuidado de enfermería. Como coordinadora del Grupo Área de Enfermería, quiero agradecer mucho a la alta dirección, a todas las personas que nos facilitaron el desarrollo de esta gran actividad. Agradecemos la asistencia y la participación, como ya lo dijo Jimena, de todas las personas que se inscribieron en esta importante jornada. No quiero dejar de agradecer también mucho a nuestra enfermera de calidad y educación, la enfermera magíster en enfermería de la Universidad Nacional, Jennifer Sepúlveda, que ha demostrado un gran interés y un gran esmero para que este encuentro se haga realidad. Para nadie es desconocido que todas estas dificultades generadas por la pandemia pues han impactado en cierta medida el cuidado de enfermería, pero nosotros nos hemos visto enfrentados pues a diferentes dificultades que van desde la comunicación, demeritando y desmejorando un poco la humanización del cuidado de nuestros pacientes y nuestros familiares. Entonces,
pues reconocemos también que nosotros como enfermeros poseemos ese talante y esa manera como nos han diseñado las diferentes facultades de enfermería para poder pues, sobrellevar todas estas dificultades generadas por este virus. Pues también reconocemos que a pesar de tantos obstáculos, no dejamos de conservar nuestra esencia como enfermeros, nuestro compromiso en la generación de altos aportes en el crecimiento académico, como lo es el conservado y activado por nuevos convenios de docencia-servicio. En muchas instituciones sabemos que las rotaciones o el paso de los diferentes estudiantes por instituciones de salud, pues se vio truncada a raíz de la pandemia. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo para que nuestros profesionales, nuestros futuros colegas se sigan fortaleciendo con el cuidado y más con el cuidado de nuestros pacientes con cáncer. Es de saber también que como institución estamos al servicio de la sociedad y que durante pues, este último año hemos contribuido y formado un gran número de egresados en nuestra disciplina, que forman parte permanente de nuestra profesión. Nuevamente nos encontramos, pues hoy, aunque virtualmente, para llevar a cabo esta gran actividad, estrategia que nos une cada vez con mayor ahínco. Estamos convencidos que brindar un cuidado de enfermería con calidad es indispensable en el conocimiento entre nosotros y de nuestro quehacer en esta disciplina. Quiero darle entonces la bienvenida a todos los que se han, de alguna manera, están participando en este evento. Sé que todos los conocimientos que vamos a adquirir hoy nos van a servir para poner en práctica en nuestro quehacer y en nuestro cuidado de nuestros pacientes a futuro. Muchas gracias, Jimena, y le doy la bienvenida a todos y agradecemos su asistencia. Ahora vamos a continuar con nuestras conferencias. La primera expositora precisamente es una anfitriona. Se trata de Jennifer Sepúlveda. Ella es enfermera de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en enfermería, también de la Universidad Nacional de Colombia y enfermera en educación y calidad del Instituto Nacional de Cancerología. Su conferencia es Presencia y transformación de enfermería, un modelo para la práctica de oncología. Jefe Jennifer, bienvenida, gracias por estar aquí. Buenos días, Jimena, muchas gracias por la presentación. Buenos días para todos los participantes del encuentro. En primer lugar, quiero agradecerles por estar a todos aquí. Como lo había mencionado Jimena, mi presentación es sobre presencia y transformación de enfermería, un modelo para la práctica de oncología. Antes de iniciar esta presentación, quisiera reconocer el esfuerzo y el trabajo de las personas que me antecedieron en el trabajo de este modelo, porque pues gracias a ellas hoy estoy acá presentando el modelo consolidado. Entonces, en primer lugar, quería resaltar esto. Bueno, en el contenido vamos a mostrar algunas generalidades, los antecedentes de dónde surgió pues el modelo, el proceso de referenciación externa que se desarrolló para consolidar el modelo, se menciona pues cómo se dio la aprobación y cuáles son los retos en relación a la aplicación del modelo en la práctica de enfermería oncológica. Bueno, entonces en primer lugar, quería traer a colación acá algo que nos dice la profesora María Mercedes Durán, y es que en enfermería la construcción del conocimiento se genera a partir del desarrollo propio del núcleo disciplinar de acuerdo a las necesidades que surgen durante la práctica. De acuerdo a esta estructura del conocimiento, los modelos funcionales surgen para orientar la práctica profesional en el campo clínico y pues son específicos para cada organización. En relación a esto, se identificó la necesidad de consolidar y validar un modelo funcional de cuidado de enfermería que orientara la práctica profesional de todo el grupo de enfermería en el Instituto Nacional de Cancerología. Bueno, y entonces en los antecedentes del modelo, para explicarles cómo surgió este modelo,
Entonces, en el marco del convenio de docencia-asistencia con la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional, dando respuesta a esta prioridad o a esta necesidad identificada de crear un modelo para nuestra práctica, se desarrolló un estudio. Este estudio se desarrolló en 3 fases. La primera de ellas fue el análisis del contexto institucional. La segunda consistió en la elaboración y análisis de las narrativas de cuidado, en donde pues el análisis se basó o se hizo a la luz de la teoría de enfermería como cuidado de Buckner-Schoenhofer, y una tercera fase en donde se desarrolló como tal el modelo funcional de cuidado de enfermería a partir del análisis de estas narrativas de cuidado. Entonces, en estas narrativas de cuidado, enfermeras que trabajaban en la institución describieron sus experiencias de cómo era trabajar acá en la institución y cuidar a los pacientes, a nuestros pacientes. De ahí surge un modelo que se planteó inicialmente. Entonces, como ustedes lo pueden ver en la imagen, con unas características, un modelo funcional, humanista, de servicio, de seguimiento representativo e integral, y de ese estudio surgen unas categorías o unos conceptos centrales de acuerdo a, pues, al análisis de las narrativas. Estos conceptos centrales nos hablaban de las características del ser de la enfermera, las características del hacer de la enfermera, la reciprocidad del cuidado, la salud integral, las consecuencias del cuidado, condiciones del paciente, el contexto de cuidado y la carga de la enfermedad. Después de esto, digamos que para un poco el proceso de validar como tal en la práctica el modelo. Para su aprobación institucional, el comité científico nos dice que el modelo debe ser un poco más específico para el cuidado del paciente con cáncer y su familia, o sea, que debe ser más centrado en el contexto, pues, de atención al cáncer. Además, pues, se plantea que este modelo debe ir alineado con ya nuestro modelo institucional trabajado previamente, el modelo de cuidado de atención al paciente con cáncer, que es este que ustedes pueden ver acá, en donde se integra el manejo interdisciplinario, se brinda soporte oncológico para realizar la gestión de la enfermedad y finalmente en los resultados se espera pues que el paciente esté satisfecho, el paciente y sus cuidadores, que el paciente tenga supervivencia y pues calidad de vida. Pensando en este modelo, teniéndolo también en cuenta, se programa una referenciación externa con una institución que ha tenido una experiencia exitosa con todo lo que tiene que ver con la construcción, validación y aprobación pues, de su modelo. Entonces, en esta referenciación externa, esta institución nos pudo mostrar cómo fue su proceso. En primer lugar, pues hicieron una caracterización de su contexto, que es muy importante porque los modelos deben estar adaptados a ese contexto. Todas las instituciones tienen sus particularidades y asimismo el modelo pues se tiene que centrar en esas particularidades. Después hicieron una identificación de necesidad de contar con el modelo propio para orientar el cuidado de enfermería, realizaron una revisión de literatura, donde después surgió la descripción del modelo y la validación en la práctica. Este modelo que les menciono es el modelo de cuidado de enfermería con compromiso y tono humano de la Clínica Universidad de La Sabana. Continuando con este proceso de referenciación externa, se realizó referenciación con instituciones que a nivel mundial pues han sido muy reconocidas en el manejo de atención de las patologías oncológicas. Son las instituciones que ustedes ven acá: el Anderson Cancer Center, Dana-Farber, Boston Children's Hospital, el Memorial, y aquí pudimos ver que la enfermera tiene diferentes roles, digamos que de acuerdo al escenario en el que están. Encontramos que hay enfermeras de práctica avanzada, enfermeras navegadoras, investigadoras de detección y prevención. Por ejemplo, en el Anderson Cancer Center, en donde se ven todos estos roles que les menciono, las enfermeras de práctica avanzada siempre están
siendo y haciendo más por los pacientes y sus familias. Las enfermeras navegadoras son el primer contacto cuando los pacientes son diagnosticados. La enfermera investigadora también tiene un rol muy importante en la interacción y relación con los pacientes durante los ensayos clínicos de los que ellos hacen parte. Y en la parte de detección y prevención, pues brindan una atención especializada y pues enfocada a esta área. En Dana-Farber también vemos el rol de práctica avanzada, que pues busca que la enfermera tenga excelencia en el cuidado, pero además que su atención sea compasiva, que la atención sea cada vez más especializada, teniendo en cuenta el tipo de pacientes que manejamos o que cuidamos. Y también tienen enfermeras investigadoras. En el Boston Children's Hospital se ve el rol de la enfermera de práctica avanzada, que es una práctica, o indican que debe ser una práctica basada en la evidencia, y en el Memorial también se evidencia el rol de la enfermera en la práctica avanzada, en donde nos indican que también debemos basar nuestras intervenciones en la evidencia, y también nos hablan de la importancia que tiene la enfermera en todo lo de prevención y detección. Bueno, siguiendo con esta referenciación, acá pues les muestro de acuerdo al centro lo que ellos describen o los identifican en su filosofía de enfermería, en lo que son. En Anderson Cancer Center nos decían que la enfermera da esperanzas y expectativas, tienen conexiones especiales con los pacientes, brindan información, tranquilizan, son líderes, brindan una atención transformadora. Las enfermeras aprenden todo el tiempo y educan sobre el diagnóstico. En Dana-Farber reducen la carga del cáncer, brindan atención segura y compasiva, tienen conducta ética, sensibilidad cultural, brindan esperanzas y expectativas. En Boston Children's Hospital, las enfermeras atienden las necesidades individuales del paciente, brindan atención basada en la evidencia, son innovadoras. En Memorial, las enfermeras son compasivas, son, digamos, las abogadas de los pacientes, están presentes en la fase de supervivencia, en todo lo que tiene que ver con manejo de síntomas, atención de fin de vida, en mejorar la experiencia de los pacientes de acuerdo al estadio de la enfermedad o en el tratamiento en el que se encuentren. Y en Royal Marsden Foundation resaltan mucho la parte de la enfermera en los cuidados paliativos, en el impacto que tiene sobre la calidad de vida y el control de los síntomas. Y por otra parte, St. Jude, que es un referente en cuanto a la atención del cáncer pediátrico, nos dicen pues la importancia del rol del enfermero que educa y la importancia de que esta persona esté certificada. Entonces, como vimos en esta referenciación, hay muchos aspectos en común que pueden llegar a ser específicamente de la atención a los pacientes con cáncer. Entonces, ya para consolidar lo que es nuestro modelo funcional de cuidado, se retoma este estudio cualitativo, el que les mencioné inicialmente, que se desarrolló hacia el año 2012 y se toman algunos aspectos relevantes de esta referenciación externa. Así se consolida el modelo funcional de cuidado, presencia y transformación de enfermería, que fue aprobado el año pasado sobre el mes de noviembre. El modelo tiene este nombre porque en las experiencias de las enfermeras se repetía mucho esta información, que las enfermeras estamos siempre presentes y pues estamos transformando y creciendo en el cuidado. Entonces de allí también se determina nuestra filosofía de enfermería, que se enfoca en la presencia, porque siempre estamos para nuestros pacientes y no solo para ellos, sino para sus familiares y cuidadores. El instituto se vuelve casi que su segundo hogar. Hablamos relaciones de cuidado significativas, hay una relación recíproca y siempre todo lo que hacemos está enfocado a brindar bienestar y calidad de vida. Y la transformación es porque nos transformamos todo el tiempo para ser excelentes en el cuidado, para crecer en el cuidado, para brindar un cuidado de oncología pues que sea específico de este escenario y también hacerlo a través de las prácticas pues más seguras. Entonces, este es el modelo ya consolidado que les quería presentar. Como les dije, pues el nombre es Presencia y Transformación de Enfermería. Si ustedes se dan cuenta, en el centro están nuestros pacientes y no solo nuestros pacientes, están también sus familias, sus cuidadores, porque
acá para nosotros todos ellos son muy importantes. Alrededor ustedes ven 8 componentes que tienen relación con todas las actividades que hacemos acá en la institución y están marcados o parten de unas necesidades que se identifican, unas necesidades de cuidado que se identifican para llegar a el bienestar de nuestros usuarios. ¿Y cómo logramos esto? En el camino, pues brindando también una atención humanizada, buscando mejorar la calidad de vida y tenemos un enfoque también muy importante hacia la prevención terciaria. Hablamos de prevención terciaria porque todos nuestros pacientes ya tienen cáncer o al menos ingresan a la institución con la sospecha. Pero nosotros lo que buscamos con esta prevención es minimizar o mitigar algunas complicaciones que se puedan presentar derivadas como tal de la enfermedad y de los tratamientos. Entonces, nuestro modelo de presencia y transformación de enfermería, estamos en todo lo que tiene que ver con gestión del síntoma. Recuerden que no solo pues, los síntomas que pudiéramos llamar físicos, sino también es muy importante la parte de salud mental y ahí nosotras tenemos algunas intervenciones también muy importantes. Está también el componente de la carga de la enfermedad. Recuerden que pues esta patología tiene un impacto bastante importante pues para el paciente y su familia. El paciente de pronto tiene que dejar de trabajar o puede experimentar algún tipo de mutilación o discapacidad como consecuencia de la enfermedad o el tratamiento. Su familia también es un cambio o una carga para su familia porque de pronto deben hacer algunos ajustes en sus actividades de la vida diaria, en los roles que ya tenían como tal establecidos en el hogar. Y en muchas ocasiones también la carga es para nosotros, la carga de la enfermedad es para nosotros. Al cuidar a un paciente en este escenario, a veces se ven unas situaciones bastante complejas que pues nos pueden también llegar a afectar a nosotros. En el contexto es muy importante resaltar que no somos una institución que se pueda parecer a otra. En el Instituto Nacional de Cancerología atendemos todo tipo de pacientes de todos los niveles socioeconómicos, niveles educativos, atendemos población vulnerable, pacientes que vienen de zonas rurales a veces muy apartadas, población indígena, y eso es un factor diferenciador para nosotras porque debemos tener esa sensibilidad y esa competencia cultural para atender a cada uno de nuestros pacientes. Otro componente es la seguridad, entonces esto está un poco ligado al conocimiento que debemos tener para, en base a ese conocimiento, ofrecer o brindar el cuidado basado en las prácticas más seguras, porque pues lo que menos queremos es que el paciente le ocurra algún evento. Las consecuencias de cuidado tiene que ver este componente con el impacto que tiene nuestro cuidado, por decirlo de alguna manera, en las vidas de los cuidadores y los pacientes. ¿Qué tan satisfechos quedan ellos con esa atención que nosotros en enfermería les brindamos? Y eso se refleja también en eso. En la trayectoria del cuidado, es muy importante el rol que nosotras tenemos acá porque estamos desde el diagnóstico, es decir, desde el día que el paciente le dicen, usted tiene cáncer, entonces ahí él empieza como todo su camino, su trayectoria por la enfermedad y nosotras estamos desde el principio haciendo un acompañamiento, una educación, una orientación bien especial para que digamos que sea un poco más fácil esta trayectoria. Estamos cuando el paciente llega a urgencias, cuando el paciente está en estado crítico, cuando el paciente recibe su tratamiento y estamos también acompañándolos en el fin de vida o si el paciente se convierte en un superviviente de la enfermedad, estamos también acompañándolos en esta etapa. La reciprocidad, entonces, nosotros como enfermería pues damos nuestro cuidado y atención, pero también recibimos muchos aspectos que nos hacen crecer en el cuidado en relación a lo que nos brindan nuestros pacientes. Y tenemos un último componente, que es el de desarrollo e innovación. Este componente tiene que ver
hablando de crecimiento en el cuidado, con lo que queremos crecer o hacer en lo que tiene que ver con las investigaciones, pues en este contexto específico de cáncer, en las publicaciones académicas o, bueno, el desarrollo de artículos científicos, y que cada vez nosotras nos estamos formando en diferentes, digamos, áreas para poder brindar la mejor atención siempre a nuestros usuarios. Entonces, como ustedes lo ven, al final, pues, son 8 componentes de nuestro modelo. Y bueno, después de toda esta historia que les cuento de cómo se llegó a consolidar nuestro modelo, aún hoy en día hay retos en relación con, pues, con su implementación y su proceso de apropiación. Entonces, acá se plantean estos retos. Uno de ellos es pues la validación con pacientes y cuidadores, porque pues es muy importante que ellos también se identifiquen lo que el personal de enfermería hace en la institución, pues para favorecer su cuidado y atención, seguir fortaleciendo el proceso de apropiación, porque pues es un proceso continuo, no es algo que se logre de un día para otro. Entonces, para que todos nos identifiquemos con el modelo y orientemos nuestra práctica pues en base a esto que ya les mostré. Y también es importante, ustedes saben que un modelo en la parte, digamos, de la escalera de abstracción del conocimiento, al final se mide con unos indicadores. Entonces, también es un reto para nosotras actualmente fortalecer esta parte de desarrollo de los indicadores, en especial para el componente de desarrollo e innovación. Tenemos que empezar pues a medir la producción científica por parte del grupo de enfermería. Ese es un reto bastante grande que esperamos pues lograrlo. Y otro, es fortalecer la parte de indicadores específicos relacionados con gestión del síntoma. Digamos que nosotras hacemos gestión del síntoma todos los días, pero no está de pronto tan específico o reflejado en algunos indicadores. Solo tenemos algunos que, como algunos pocos, nos falta consolidar más, por ejemplo, indicadores relacionados con mucositis, con algunos otros síntomas que son muy característicos o se manifiestan mucho en nuestros pacientes, pues durante su enfermedad y pues como consecuencia del tratamiento. Acá se encuentra la bibliografía que pues se usó para la presentación. Les agradezco mucho por la atención que me prestaron. Jefe Jennifer Sepúlveda, muchísimas gracias por tu intervención. Para nosotros, espero que les haya interesado muchísimo esta conferencia. Entonces, continuando con nuestro encuentro virtual, le voy a dar el paso a Mónica Márquez. Ella es enfermera de la Universidad de Córdoba, es especialista en enfermería oncológica de la Universidad Javeriana, especialista en auditoría de la calidad en salud de la Universidad de Córdoba, especialista en docencia universitaria de la Universidad El Bosque y enfermera de la unidad de cuidados paliativos de nuestro instituto. Su conferencia, El fin de vida desde una perspectiva integral en el marco de la pandemia. Jefe Mónica, bienvenida. Gracias por estar aquí en este encuentro. Buenos días, gracias Jimena, y a todos muy buenos días y bienvenidos a este encuentro que es tan especial precisamente hoy en nuestro día. Y pues me han invitado a hablar de un tema tan bonito y tan sensible que yo creo que, bueno, nos mueve las fibras a todos nosotros y más como enfermeras que hemos dedicado todos estos esfuerzos o toda nuestra energía a dejarla ver a través de esos cuidados especiales que damos día a día. Entonces, pues les doy la bienvenida a todos los asistentes. Estoy muy contenta de estar hoy compartiendo este espacio y pues mucho más, estoy pues muy feliz, obviamente, al tener la responsabilidad de hablar de un tema tan importante y que yo sé que pues nos va hacer reflexionar un poco a todos. Hoy el objetivo de este espacio y de esta charla es compartirles
cómo el Instituto Nacional de Cancerología ha mantenido este proceso de cuidados al final de la vida en medio de un problema o de una situación que nos ha afectado a todos como es la pandemia. Entonces, pues dando inicio a nuestro tema sobre el final de la vida, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué es el final de la vida en el ser humano? Y más aún, ¿qué es el ser humano? Los seres humanos somos seres finitos y eso es algo que debe estar presente en cada día, en cada persona. Nosotras como enfermeras nos vemos en un reto día a día a dar un cuidado dirigido y específico. Pero cuando hablamos del paciente oncológico, del enfermo con cáncer, tenemos que situarnos en cada etapa de esta enfermedad. Y dado que el final de la vida los cuidados al final de la vida es una parte importante de los cuidados paliativos, realmente aquí tenemos que preguntarnos de dónde se empieza a reconocer el cuidado al final de la vida. Sí, les traigo un poquito de historia, no para quedarnos ahí, pero sí me parece importante, sobre todo porque la precursora de los cuidados paliativos fue una enfermera. Es ella desde su vocación y a través de una experiencia muy personal quien afianza y encuentra una necesidad imperiosa de formalizar los cuidados al final de la vida. La necesidad de cuidar a un moribundo ha existido siempre y así desde el siglo IV, cuando no era ético tratar a los moribundos, en ese momento y bueno, desde remotas épocas, con la práctica cristiana es que se empieza a mirar esta necesidad como algo que la sociedad necesita. Pero es en 1967 cuando Cicely Saunders empieza a dar esta fuerza desde su propia experiencia personal al tener a su esposo como enfermo de cáncer y tener que verse ella enfrentada a cuidarlo al final de la vida y vivir esa sensación que se vive desde el otro lado cuando somos el cuidador, cuando somos el familiar. Entonces empieza ella a tener esta necesidad o este dilema, se puede decir así, que como enfermera sí se percibe, pero se afianza cuando es una experiencia propia y se empieza a tomar como una filosofía de vida y se empieza a luchar por formar una disciplina que reconozca los cuidados al final de la vida como una necesidad académica y dedica entonces su vida a investigar. En esa época, siendo enfermera y luego trabajadora social, se da cuenta que no puede formalizar, no tiene la autoridad o la fuerza en la sociedad y ante los mismos pacientes enfermos y se ve obligada o se ve inducida, por decirlo así, a estudiar medicina también. Entonces, Cicely Saunders es una enfermera, médico, trabajadora social, pero ante todo un ser humano sensible y con compasión, que lucha por legalizar los cuidados paliativos, por volverlo una especialidad, una profesión, y hoy por hoy, y gracias a ella, pues estamos mejorando cada día toda esta práctica de los cuidados al final de la vida. Cuando hablamos de estos cuidados, hay que ser muy específicos o muy cuidadosos, porque no siempre un paciente con cáncer se encuentra ya en esta etapa final. Entonces, tenemos que partir por entender la complejidad del paciente oncológico. El paciente oncológico, desde el momento de su diagnóstico, ya se empieza a visualizar en un escenario gris, porque como seres humanos sentimos temor de llegar a ese punto finito, a ese final, y no nos hemos preparado. Vivimos el día a día, pero no nos preparamos para el final. No estamos listos. Entonces, en oncología tenemos que tener claro como enfermeras que debe haber un diagnóstico de final de la vida. ¿Qué es este diagnóstico? Es cuando ya hay que tener una certeza de que el paciente no va a tener opciones de tratamientos curativos. O tenemos también que tener el otro lado del escenario donde tenemos la situación de pacientes que aún sin iniciar sus primeras líneas de tratamiento para el cáncer, corren el riesgo de terminar
en esta situación, y son esos pacientes que por una u otra circunstancia, por ejemplo, en Colombia, infortunadamente, hay muchos trámites administrativos para que nuestros pacientes colombianos con cáncer accedan a sus tratamientos. Entonces, todas estas trabas, todas estas escaleras y peldaños a los que nos vemos enfrentados como pacientes para acceder a unas mejores opciones de tratamiento, van sumando, van generando posibilidades de progresión de la enfermedad. Es importante tener claro en qué escenario tenemos a nuestro paciente, si es un paciente con opciones de tratamiento o es un paciente que le ha progresado la enfermedad y ya francamente le vamos a ofrecer es calidad de vida, y ese va a ser el enfoque, porque el enfoque de los cuidados paliativos no es solamente el enfoque a dar cuidado al fin de vida inmediato, no, es el enfoque a la calidad de vida, donde vamos a tener en cuenta al ser humano desde todas sus esferas, no solo las necesidades físicas, sino también las emocionales, las psicológicas y las espirituales, por supuesto. Entonces, ¿qué ha pasado durante esta pandemia con nuestros pacientes oncológicos? Infortunadamente, el contagio de este virus ha cambiado el escenario de algunos pacientes con cáncer, quienes no tuvieron la oportunidad de tener un tratamiento riguroso o regular, porque en medio del contagio hubo que hacer periodos de cuarentena, aislamientos, que no permitieron la aplicación de algunos tratamientos, sean quirúrgicos o sean sistémicos, y esto generó la progresión de la enfermedad, aceleró todo el proceso, y tenemos un paciente que en corto tiempo y sin esperárselos ellos y su familia se van a ver enfrentados a necesitar cuidados al final de su vida. Entonces es importante saber en qué escenario estamos como enfermeras, tener la certeza, pero a veces como enfermera tenemos que acelerar esta planificación de estos cuidados, identificar rápidamente la necesidad, porque no es lo mismo tener una familia que llega a un hospital con unas esperanzas de curación, de administración de tratamientos, y rápidamente a través de puede ser los casos que hemos tenido, algunos casos de contagios con el COVID, y tenemos un paciente que después de su aislamiento ya sale con tanta progresión de la enfermedad que el enfoque de su tratamiento va a ser más de acompañamiento, de manejo de síntomas y de calidad de vida. Entonces tenemos que tener eso claro, porque asimismo hay que enfocar la parte emocional, el manejo psicológico, emocional y espiritual de esa familia, el soporte, cuál es la red que esa familia tiene para afrontar rápidamente y hacer un cambio en todo lo que ellos esperaban, porque es prácticamente cambiarles sus esperanzas y sus expectativas. Entonces la gran pregunta que nos tenemos que hacer es, pues, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo debemos hacer? ¿Sí? ¿Cómo hoy mi hospital lo está haciendo? Y cómo yo como enfermera voy a participar a través de mi liderazgo, de mi rol, para cambiar la historia. Porque siempre como enfermeras podemos y tenemos la potestad de engranar al todo el equipo multidisciplinario en beneficio y en pro de nuestros pacientes. Antes de mirar la parte técnica de cómo es que se hace este diagnóstico de fin de vida, tenemos que tener en cuenta unas características que son fundamentales, y uno es que el cuidado al final de la vida tiene que estar inmerso en la humanización, y la humanización somos todos. La humanización la llevamos dentro las enfermeras y todo el equipo de salud. A veces nos rutinizamos, sí, puede pasar, pero hoy es un momento y un espacio para recordar que no podemos dejar a un lado el proceso de humanización, que en cada procedimiento, en cada actividad que hacemos como enfermera, tiene que estar la humanización. Lo tenemos que volver una práctica, tenemos que dejar la teoría un poco allá guardada y volverla práctica en el día a día de nuestros pacientes. La disposición a la escucha es un compromiso de todo el equipo de salud cuando estamos frente a un paciente que requiere cuidados al final de la vida, ¿sí? La disposición a la escucha en el momento que el paciente lo requiere. O sea que nuestros afanes como equipo de salud deben quedarse un poco congelados,
porque eso es un momento importante para el paciente, porque es su momento y es único. Debemos tener empatía. La actitud de la empatía es importante para que el ser humano en un estado tan vulnerable como este se pueda abrir y pueda manifestar sus necesidades. La planificación anticipada, más adelante les hablaré de la lista de los deseos, que es una actividad muy bonita y que es algo que se debe respetar en el paciente. La planificación anticipada como paciente, como enfermo de cáncer, es importante que se tenga en cuenta por el equipo de salud y nosotras podemos hacer énfasis para que esto quede resaltado en ese momento, no solamente limitarnos a la administración de los medicamentos, a la administración de ese tratamiento o a cumplir unas órdenes médicas. Eso tiene que ir más allá, porque el cuidado al final de la vida tiene que ser un encuentro mágico entre el equipo de salud, entre la enfermera y el paciente y su familia, por supuesto. Entonces, ya hablando más de la parte técnica, existen unas escalas de valoración que como enfermeras tenemos que saber también, porque no es solamente la parte afectiva y el acercamiento y la empatía. Todo lo anterior que les mencioné es supremamente importante, pero debe ir engranado del conocimiento también. Entonces, tenemos que saber que existen unas escalas de valoración que nos ayudan a medir las capacidades que tiene mi paciente para valerse por sí mismo y, por supuesto, hay unos escalas que son predictoras del pronóstico de vida del paciente. Tenemos la escala, el índice de Karnofsky, que pues sí creo lo conocemos, la gran mayoría, nos habla de valorar la capacidad en el desarrollo de las actividades de la vida cotidiana. La escala de ECOG, que es muy utilizada por los oncólogos para poder formular sus tratamientos de quimioterapia. Con esto ellos miden la calidad de vida del paciente con cáncer. La escala, o tenemos otras escalas, y las dos donde voy a hacer énfasis son las que más utilizamos en cuidados paliativos, y es la PPS, que es una escala que valora el nivel de actividad que puede realizar un individuo y su capacidad para autocuidado. Esta escala es la escala de Karnofsky, pero mejorada para el paciente paliativo, para el escenario de los cuidados paliativos. Tenemos también el índice pronóstico de supervivencia, PAP Score, que es una escala predictora de sobrevida a un mes, independientemente de qué tipo de tumor es el que tenga el paciente. Tiene una alta eficacia y validez pronóstica, pero cuando hablamos más de cuidados al final de la vida y cuando hablamos de fin de vida, nos es más útil otra escala, que es el índice pronóstico paliativo, que es una escala, la PPI, que llamamos, es la escala predictor de la supervivencia en pacientes con cáncer y enfermedad terminal. Tiene una especificidad bastante importante, que ya se las voy a mostrar. Aquí, como les hablaba, tenemos dos escalas. La PPS, que están viendo en este momento, es un Karnofsky modificado que tiene en cuenta además la ingesta oral del paciente y el nivel de conciencia. Es, digamos, lo adicional y que, por supuesto, nos va a generar un puntaje más preciso para nuestros pacientes paliativos. Entonces, aquí quiero que miren, por lo general, cuando tenemos un paciente que está postrado en cama, nos está dando un puntaje entre 10 y 30. Esto, a su vez, nos va a generar una puntuación en la siguiente escala. Entonces, es esta, la PPI. Esta escala nos genera un puntaje donde la suma de ellos nos va a dar, si nos da un puntaje mayor a 6, vamos a tener un paciente con una sobrevida de 3 semanas o menor a 3 semanas, y esto tiene una sensibilidad de 83% y una especificidad de 85%. Y pues así debe ser, ¿no? Porque como médicos y como personal de la salud y como científicos no tenemos la última palabra en cuanto a fin de vida. Entonces tenemos un porcentaje de pacientes que por alguna razón pues no van a fallecer en el tiempo que uno creería o pronostica a pesar de este instrumento. Si nos da una puntuación entre 4 y 6, estamos hablando de una sobrevida de 6 semanas. Si nos da una puntuación menor a 4, pues esta va a ser mayor a 6 semanas y es indeterminada. Esto obviamente puede cambiar en el día a día del paciente. Ahora, ¿dónde se dan los cuidados al final de la vida? El paciente con cáncer tiene dos escenarios donde puede
tener esta necesidad. Y uno es el ámbito hospitalario, y en el ámbito hospitalario vamos a brindarle a nuestros pacientes, vamos a mirar cuáles son sus necesidades. Seguramente tendrá necesidades físicas, vamos a dar un tratamiento farmacológico enfocado a lo que necesite en ese momento el paciente. Y es aquí donde entran la parte de la administración de las analgesias, los opioides, las sedaciones, y la otra parte importantísima que el paciente requiere, esté en la casa o esté en el ambiente hospitalario, son las necesidades espirituales. Tenemos que tener en cuenta que ahí no está solamente un cuerpo enfermo, sino también un ser que está sufriendo y que está con una serie de requerimientos y necesidades. Entonces hay que permitirle encontrar una respuesta a todas estas necesidades espirituales. La parte emocional es importante no solamente con el paciente, sino también con la familia, con el cuidador. Aquí es importante que abordemos muy bien este núcleo familiar, sobre todo los cuidadores más cercanos, para poder generarle una red de apoyo a nuestro paciente y un ambiente lleno de amor y de afecto, que es de los componentes más importantes al final de la vida. ¿Debemos garantizar una ruta del cuidador? Claro que sí, en todos los hospitales, en todas las instituciones debe existir una ruta del cuidador. ¿Qué es esta ruta del cuidador? Es simplemente donde yo debo garantizar que mi paciente tenga acompañamiento en un momento importante, donde se le debe rendir homenaje a la vida a través de la muerte. Entonces, tenemos una serie de barreras, claro, seguramente vamos a tener miles de barreras y eso va a depender de cada hospital, de cada institución. Por ejemplo, ¿qué barreras más comunes hemos encontrado en el grupo de pacientes? Disponibilidad de la familia. El paciente con cáncer termina siendo un paciente que fatiga a su familia también. Entonces, aunque ellos lo aman y lo quieran, va a haber un momento donde la disposición para estar 24 horas con su ser querido no siempre va a ser abierta. Entonces, puede ser una barrera, ¿sí? Hemos tenido esos casos. Y tenemos también otra barrera que puede ser el ingreso a las instituciones, otra en este momento nuestra situación de pandemia, que obliga a que los hospitales tengan unos protocolos un poco más estrictos y esto, por supuesto, afecta a nuestros pacientes en fin de vida. Entonces, como enfermeras debemos tratar de engranar y de tratar de que estas barreras no sean tan barreras, sino sean un obstáculo para que nuestro paciente tenga lo que necesita. ¿Cuáles son las ventajas de que podamos llevar a cabo una ruta del cuidador? Que vamos a garantizar acompañante permanente, la familia y el paciente tendrán un acceso a la información directa con su médico tratante y con todo el equipo de salud. Va a haber disminución de ansiedad y miedo, por supuesto, porque van a estar enterados al minuto a minuto de lo que pasa con ellos. Ahora, el equipo de salud, el equipo debe ser multidisciplinario. Debe ser un equipo con compasión, con actitud de empatía hacia el sufrimiento del otro ser humano. Debe ser un equipo sensible. ¿Cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta de atención al paciente en fin de vida en el Instituto Nacional de Cancerología parte desde la realización de un diagnóstico certero de fin de vida, donde se han aplicado todas estas escalas que antes se les mencionó, y donde se ha hecho una valoración clínica por el médico especialista en cuidados paliativos y adicional se ha hecho una identificación de necesidades de este paciente. Cada paciente es único, entonces va a tener unas necesidades especiales y específicas. También cuando arrancamos toda esta atención, cuando definimos cuál va a ser su tratamiento farmacológico y además damos oportunidad como enfermeras a la ejecución de este tratamiento farmacológico. Es cuando tengo un paciente en este estado y que le han ordenado una infusión, una sedación y yo le doy prioridad e importancia porque el hecho de que esté en fin de vida no quiere decir que lo puedo aplazar, que lo puedo dejar, entre comillas, en una situación de abandono durante mi turno o durante mi atención. Debe tener una prioridad del inicio de estos tratamientos farmacológicos. Las medidas de confort, como enfermera debemos garantizar que el paciente tenga una habitación cómoda, que se genere un espacio y un escenario apropiado y digno de un momento de cuidados de fin de vida. Es decir, yo debo garantizar un escenario donde se lleve a cabo
la muerte digna del paciente. Esto además va de la mano de nuestra legislación, donde todos tenemos derecho a tener una muerte digna. Y una muerte digna incluye una muerte con humanización, donde yo pueda tener opciones de comodidad. Aquí en el instituto estamos implementando dentro de nuestro protocolo de atención actividades como la lectura, la musicoterapia, las rondas de enfermería más frecuentes y, por supuesto, el acompañamiento permanente de su familia y de sus seres queridos. A pesar de estar en una situación de pandemia, tiene que estar por encima, respetando obviamente los protocolos de bioseguridad, tiene que estar por encima el derecho a una muerte digna y humanizada. Las necesidades espirituales, por supuesto, es un compromiso de todos, de todo el equipo de salud, de médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales. Todos tenemos que velar porque nuestros pacientes puedan llevar a cabo su lista de deseos. ¿Qué es lo que yo deseo finalmente, que no pude cumplir, no pude hacer, pero que en este escenario quiero hacerlo saber y darlo a conocer? Eso es un momento de respeto y es una actividad, por supuesto, que hay que llevar a cabo. La aceptación de la muerte, todos como equipo de salud, pero la enfermera tiene ese feeling, esa empatía con el paciente, y lo que les digo, el momento de encuentro con cada paciente tiene que ser tan mágico que podamos atrevernos a tocar este tema de la muerte con nuestro paciente y con su familia. El credo religioso hay que indagárselo, respetárselo y ayudarle a que el paciente tenga apoyo por parte de sus creencias religiosas. El perdón es un momento que es muy esperado a veces por todos los seres humanos, y justo ahí, cuando la enfermedad nos pone contra la pared, nos lleva a una reflexión final, es cuando el perdón entra también a jugar un papel importantísimo con nuestros seres queridos. La red de apoyo, ya les he hablado y creo que queda muy claro que la red de apoyo es la base de la humanización en el cuidado al final de la vida. El paciente no debe morir solo, debe estar acompañado y debe haber una ruta clara para los cuidadores en todos los hospitales. Y este es nuestro escenario ideal. ¿Dónde debe morir nuestro paciente? En su hogar. El ámbito ambulatorio, la casa, el hogar del ser humano es el lugar ideal, el sitio donde él va a sentir confort, donde va a tener unas ventajas sin igual, como lo es el afecto y el amor, va a tener visitas ilimitadas, espacios conocidos. El aroma y el olor a su hogar marca la diferencia en este momento. La administración oportuna de los medicamentos, claro, son pacientes oncológicos que seguramente salen con catéteres, con vías subcutáneas, con necesidades de manejo de dolor físico también. Entonces, ahí la familia es supremamente oportuna e incluso nos gana la familia en administración de medicamentos y en oportunidad, seguramente porque ellos además tienen, además de la disposición y el tiempo y un solo paciente seguramente a cargo, pues vamos a tener oportunidad en la administración de esta analgesia, pero además lo van a hacer con amor, con cariño, y eso para el paciente va a marcar la diferencia. Entonces, el mensaje que les quiero dejar finalmente en este espacio es que los cuidados al final de la vida deben ser humanizados, lo más humanizado posible. Y entonces la humanización al final de la vida hoy se ha convertido en todos los hospitales un gran reto. Y este es el compromiso. El reto para las instituciones es humanizar los cuidados al final de la vida, rendir un homenaje a la vida a través de la muerte. Muchas gracias. Jefe Mónica, muchísimas gracias por su intervención. La siguiente expositora es Rocío López. Ella es enfermera de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, especialista en enfermería oncológica de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en enfermería de la Universidad Nacional de Colombia, y en este momento es la coordinadora del programa Apoyo al Cuidador y Acompañamiento en el Duelo de nuestro instituto. Su conferencia es Apoyo al Cuidador y Acompañamiento en el Duelo en el marco de la pandemia. Jefe Rocío, gracias por estar aquí en este espacio. Hola Jimena, muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Gracias a todas las personas que están escuchándome hoy en este día de primer encuentro virtual de enfermería oncológica.
una suma de experiencias innovadoras en el INC y retos al futuro. El tema de hoy compete a ese apoyo al cuidador familiar y ese acompañamiento en el duelo en el Instituto Nacional de Cancerología. Bueno, para abarcar este tema es muy importante hablar acerca del triple impacto de enfermería. Y ese triple impacto de enfermería nos habla de los objetivos del milenio. Dentro de esos objetivos del milenio nos encontramos que las enfermeras somos con mucho la mayor parte de la fuerza de trabajo de los profesionales de salud. Y lograr la cobertura universal a nivel mundial dependerá de que seamos capaces de utilizar nuestros conocimientos y nuestras habilidades al máximo. Entonces, por eso tenemos 3 objetivos específicos que son mejorar la salud, promover la igualdad de género y apoyar el crecimiento económico. No podía dejar hoy fuera de contexto a Florence Nightingale, donde ella nos da una meta específica del cuidado, que es que la enfermería pone al paciente en las mejores condiciones para que la naturaleza pueda sanar las heridas. Y eso no ha cambiado hoy en día. Escuchábamos a Mónica, escuchábamos a Jennifer, y ahora vamos a ver a este sujeto de cuidado, que es el cuidador familiar, y la meta en sí no ha cambiado. Solamente pues debemos de continuar persiguiendo esa meta, y creo que hasta el día de hoy lo hemos hecho muy bien. Adaptándonos, como dice Roy, a las nuevas situaciones, a poder complementar hoy nuevamente estos roles de cuidado y permitir que a través de programas especiales de enfermería, como es el de apoyo al cuidador y acompañamiento en el duelo, poder adaptar a esos sujetos de cuidado que son nuestros cuidadores familiares a ese rol, a esa cercanía con su paciente en un contexto de oncología o de cáncer. Entonces, a continuación, pues les voy a dar una breve reseña del programa de apoyo al cuidador, que es un programa que hace parte del Grupo Área de Enfermería Oncológica. Durante la presentación, en un primer momento, vamos a ver toda la parte que tiene que ver con intervención al cuidador familiar durante esa trayectoria de la enfermedad, y vamos a tener un segundo momento donde vamos a ver ese cuidador familiar que experimenta la pérdida de un ser querido. Entonces, el objetivo del programa de apoyo al cuidador y acompañamiento en el duelo del Instituto Nacional de Cancerología se basa en una filosofía de cuidado de enfermería, enfocada en la presencia y la transformación del acto de cuidar. Por lo anterior, se alinea al carácter innovador de la misión y la visión institucional, de tal forma que favorece el enlace entre el cuidador familiar y el equipo multidisciplinar oncológico durante la trayectoria del cáncer. Estas son unas imágenes, fotografías de las enfermeras, de los auxiliares de enfermería que lideramos el programa de apoyo al cuidador. Está a la mano derecha, está Sandra Cornejo, que es auxiliar de enfermería, que hace toda la parte de gestión durante la pérdida del ser querido, en apoyo en el duelo. Y hacia el otro lado, pues, está mi fotografía. También está Karen Thomas, que es la enfermera que está con la toca. Ella en este momento está en otro programa especial, pero fue una enfermera que estuvo durante todo el acompañamiento hasta hace un mes en la pandemia, cuando inicia pandemia. Y hacia el otro lado, la fotografía de Ana María. Ella es una auxiliar de enfermería que ha logrado tener ese enlace a través de las llamadas telefónicas y el uso de las tecnologías de la información. Tenemos el grupo de acompañamiento familiar, que tiene una relevancia en el momento de la alta hospitalaria del paciente fallecido. Está la señora Tina y está Yuri. Bueno, es importante mencionar, les hablaba en el objetivo, que nosotros hacemos una complementariedad del apoyo social y el soporte oncológico en el manejo del paciente con cáncer. Podemos observar en este diagrama la parte donde aparece enfermería como un enlace. Es importante ¿por qué tener presente esto? Porque dentro de nuestro objetivo de los programas especiales tenemos que la enfermería enlaza
en este caso al sujeto cuidador familiar, que es un sujeto de cuidado para nosotras en el momento de que tiene unas necesidades claras de cuidado, y el enlace que hacemos con el equipo multidisciplinar, que puede ser el equipo médico, donde el cuidador obtiene la mejor información, la trabajadora social, los equipos de soporte también psicológicos, espirituales. Entonces, nosotros jugamos un papel de enlace, de enlazar siempre a ese cuidador familiar con todo el equipo multidisciplinar. Entonces, la primera parte, como les dije, es la intervención que hacemos al cuidador familiar durante esa trayectoria de la enfermedad, ¿verdad? Cuando su paciente es diagnosticado y cuando empieza el tratamiento oncológico, y vamos a ver una segunda parte que es en el momento que él pierde su ser querido. Entonces, para hacer esa intervención, que ahora hemos hecho un uso, nos hemos adaptado a las tecnologías de la información, y es poder hacer ese apoyo al cuidador mediante el uso de las tecnologías de la información. Tenemos encuestas que ya tenemos virtualizadas donde medimos la escala de sobrecarga de este cuidador. Entonces, en un primer momento, este cuidador llena su encuesta, tenemos una base de datos para mirar los lineamientos de sobrecarga, aplicamos el taller, que ya les voy a demostrar cómo lo vamos desarrollando, y posterior a esto volvemos a hacer una evaluación de la carga. Entonces recuerden que la carga de la enfermedad para el cuidador familiar no es el paciente, siempre se hace esa claridad. Su cuidador no es una carga. La carga en la enfermedad oncológica está relacionada con todo el contexto social, emocional, psicológico y la misma enfermedad. Entonces, para disminuir esta carga de la enfermedad, lo que hace enfermería a través de la intervención es ofrecer espacios de conocimiento y reconocimiento de roles, porque cuando yo le digo al cuidador familiar que usted no está haciendo cualquier tarea trivial, sino que está mejorando la experiencia de salud de su ser querido, entonces yo lo que estoy haciendo es darle a entender a esa persona, o que comprenda o que pueda verse en un espejo, que él está haciendo algo muy significativo, y es cuando él reconoce su rol. En la intervención también miramos el contexto del cuidado, entonces le enseñamos al cuidador que hay maneras para adaptarse, como nos dice Calixta Roy. Hay apoyo y redes de apoyo que le pueden ayudar en esta tarea. Entonces mostramos el contexto institucional y le enseñamos qué puede encontrar, qué se va a encontrar en el momento que llegue al instituto. En esta intervención taller también es importante la trayectoria del cuidado. Es importante que a uno le muestren una ruta, que le digan que el cuidado de su familiar no va a ser menor a 6 meses, sino que estamos enfrentados a una enfermedad crónica y que esta enfermedad va a tener una duración mayor a 6 meses. Entonces, le mostramos la trayectoria de la enfermedad, le explicamos que hay una fase de diagnóstico, que hay un enrutamiento, que hay un periodo de supervivencia, pero que también puede ser el cierre del ciclo de la vida de su ser querido. Entonces, en esa trayectoria, lo que hacemos son las enfermeras que hemos pasado de novatas a expertas, conocemos y nos anticipamos a ese cuidado para ese cuidador, y lo que buscamos es mejorar el bienestar en todas las etapas de tratamiento del cáncer. ¿Cuáles son las consecuencias del cuidado? Aquí podemos observar una fotografía tomada por la enfermera Mariluz, donde podemos observar ese enfermero preocupado por poderle mostrar la imagen del hijo del señor que está en la camilla y poder favorecer un espacio de cuidado. Entonces, aquí podemos citar al señor Milton Mayeroff cuando él dice que el cuidado hacia el otro también me ayuda a crecer, ¿cierto? Porque ese enfermero también allá en su mente y en su corazón tendrá muchas cosas en las que repensarse y resignificarse, pero también es un momento para que el cuidador pueda tener encuentro con su familiar, y obviamente ese familiar debe estar dichoso de poder ver a su hijo, así sea por medio de una pantalla, y poder sentir la palabra alentadora. Entonces el cuidado nos permite crecer, aporta esperanza, reflexión
y, lógicamente, nos ayuda a trascender. La reciprocidad en el cuidado, esta es una fotografía tomada por Sandra Cornejo. Esta fotografía es en el escenario de urgencias en Gaica, donde logramos favorecer el encuentro entre estos dos sujetos de cuidado. El paciente este día estaba cumpliendo años, llevaba aproximadamente un mes hospitalizado y su hija viene a tener una interconexión hoy con su papá, a poderlo felicitar hoy en el día de su cumpleaños. Entonces, esta intervención para el cuidador familiar debe tener un objetivo, que es poder llevar a esa persona a que reconozca su papel, que sepa que es un actor fundamental e importante en el cuidado de su familiar, que él tiene una forma de afrontamiento que es particular, pero que a través de la guianza y el cuidado de enfermería puede encontrar esa mejor forma de afrontar la enfermedad. La resiliencia, indudablemente, poder crecer en un escenario que esta experiencia lo logre llevar a entender que hay algo positivo que aprender, y es cuando los cuidadores nos dicen, no por qué me pasó esto, sino para qué. Y la fe como actor fundamental en eso de poder seguir adelante a pesar de la adversidad. Entonces, vamos a ver la intervención ahora de enfermería al momento de morir. ¿Qué es lo que hace enfermería? Esta parte es del artículo que pueden encontrar en la revista Kichan, y es ese momento, esa descripción de la experiencia del cuidador familiar de quien fallece por cáncer, un dolor del cual hay que aprender a sobreponerse. Se concluye en este estudio que el momento de morir es un periodo en el que intervienen varias disciplinas, pero la enfermería, que se interesa por el cuidado de la experiencia de la salud humana, debe liderar este avance para dar cuidado al cuidador familiar, el apoyo y el protagonismo requeridos de este sujeto. La comprensión de esta evidencia que pone en el límite entre la vida y la muerte, el dolor y la búsqueda de significado, exige a enfermería una mirada nueva y una mirada trascendente. Este es un indicador del acompañamiento del duelo. Como nos decía Jennifer, hay que llevar el nivel de extracción del conocimiento a un indicador para que lo podamos visualizar, y tenemos un 100% de cobertura de este acompañamiento. ¿Cómo acompañamos a las familias? Nos hemos repensado y resignificado, y hemos encontrado que también las palabras son sanadoras. Entonces, en ese momento, cuando perdemos a un ser querido, es importante decirle a ese cuidador: cierre los ojos por un instante y escuche estas palabras. Y entonces les decimos estas palabras. Quizás su familiar querido, su papá, su hijo, su hermano, su esposo, no alcanzó a decírselas, pero están escritas en este poema de David Romano, donde él les dice: cuando mañana comience sin mí y yo no esté aquí para verlo, si el sol se alzara y encontrarse tus ojos rebosantes de lágrimas por mí, ojalá no llores como has llorado hoy, al pensar en las muchas cosas que no llegamos a decirnos. Sé lo mucho que me quieres, tanto como yo quiero yo a ti, y sé que cada vez que pienses en mí, también tú me echarás de menos. Pero cuando mañana comiencen sin mí, intenten entender, por favor, que vino un ángel, me llamó por mi nombre y me tomó de la mano y dijo que me esperaba mi sitio en el cielo, en lo alto, y que tenía que dejar atrás a todos los que tanto amo. Pero al volverme para marcharse me escapó una lágrima, porque pensé que no quería morir, tenía tanto por lo que vivir, tantas cosas aún por hacer, que me parecía algo imposible que estuviera abandonándote. Me acordé de todos los días de ayer, de los buenos, de los malos, de los pensamientos y del amor que compartimos, de lo mucho que nos reíamos. Si pudiera revivir el ayer, aunque fuese solo un momento, te diría adiós y te besaría. Pero entonces me di cuenta que esto no podría ser, porque el vacío y los recuerdos ocuparían mi lugar. Y cuando pensé en las cosas del mundo que podría extrañar al llegar mañana, me acordé de ti, y al hacerlo mi corazón se llenó de pesar. Pero al cruzar las puertas del cielo me sentí en mi casa, al ver que Dios me miraba y me sonreía desde su gran trono dorado. Y me decía: hoy en tu vida en la tierra es cosa del pasado, pero aquí comienza de nuevo. No te prometo un mañana, porque hoy durará eternamente. Y como todos los días serán el mismo, no habrá nostalgia por el pasado.
has tenido tanta fe, tanta confianza, tanta fidelidad, aunque hubo veces que hiciste cosas que sabías que no debías, pero te he perdonado. Y ahora al fin eres libre. No quieres compartir, venir, cogerme de la mano y compartir mi vida. Entonces le decimos al cuidador, mira, así que cuando mañana comiences sin mí, hijo, hermana, esposo, amigo, no creas que estaremos muy lejos, porque cada vez que recuerdes a ese ser querido, estará ahí mismo en tu corazón. Entonces hemos redescubierto a través del cuidado de enfermería que las palabras también tienen un carácter sanador. Estos son los acompañamientos desde el inicio de la pandemia. Podemos mirar en la gráfica circular que el año pasado, en el 2020, se atendieron 1.197 cuidadores familiares que perdieron su ser querido. Encontramos un total desde mayo a diciembre que se atendieron un total de 631 cuidadores familiares que habían perdido un ser querido, y de esos 631, 153 eran pacientes fallecidos por COVID. Tenemos también en 2021, desde enero a mayo, un número total de fallecimientos y un total menor de fallecimientos por pacientes con COVID, que pues se ha logrado una cobertura del 100%. Esta gestión del síntoma y carga de la enfermedad pues produce un alivio durante esta experiencia. Esta es una imagen tomada por Sandra Cornejo también, en donde su familiar de paciente fallecido pues se busca la manera, se enmascara, se pone la bata para poder, la persona que le está colocando la máscara es una enfermera, es Sandra, ella está propiciando ese momento, como lo dice Heidegger, está mirando la cura del Dasein, de la experiencia, de la parte fenomenológica, y ella está diciendo, esta enfermera se está preocupando por comprender, porque ella comprende, y lo que hace es poderle dar un sentido y un significado a la existencia de ese familiar, de sí mismo y de las personas que están esperando poder tener ese encuentro, incluso en el momento mismo de morir. Pero también es importante que tengamos esas prácticas seguras y tengamos esas paradas de seguridad en el momento de la muerte. Entonces, la parte del bautizo, de la identificación del cadáver y las medidas de bioseguridad para los familiares y para nosotros como personal de salud. El final de la vida es un momento en el que damos cuidado de enfermería, que es súper importante que podamos mantener medidas de seguridad. El tema de la pandemia no puede ser una barrera al momento de cuidar, sino por el contrario, debe ser una oportunidad para poder buscar y adaptarnos a nuevos espacios de cuidado, en donde esas tecnologías de la información nos acerquen más hacia el cuidado y no se pierdan jamás, jamás, jamás el contacto entre el cuidador familiar y su ser querido que vive la experiencia de tener una enfermedad oncológica. Muchísimas gracias. Jefe Rocío, muchísimas gracias por su intervención, por su muy buena conferencia que nos ha dado a todas las personas que en este momento están conectados con nuestro primer encuentro virtual de enfermería oncológica del Instituto Nacional de Cancerología. Ahora sí, vamos a continuar con Jorge Esteban García. Jorge Esteban García es enfermero de la UTPH, enfermero de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en enfermería oncológica de la Pontificia Universidad Javeriana, tiene un entrenamiento en trasplante, Hospital de la Fe de Valencia, España, y es estudiante PhD en enfermería de la Universidad Nacional de Colombia. Su conferencia es Nuevas intervenciones para el seguimiento a la adherencia a la quimioterapia oral. Bueno, buenos días, muchas gracias. Antes que todo, feliz día de la enfermera para todos nosotros. Es muy importante que nos demos el tiempo para resaltar nuestra labor y sentirnos retados en la actualidad que estamos afrontando, y pues muy importante en el contexto del paciente con cáncer. Bueno, el tema que hoy les voy a presentar son las nuevas intervenciones para el seguimiento a la adherencia a la quimioterapia oral. Es importante entrar en contexto.
en que ha sido una tendencia en los últimos años en los escenarios prácticos de la terapéutica de cáncer, incluir cada vez los agentes de quimioterapia oral porque presentan unas ventajas significativas, asociadas a una menor morbilidad, una mayor flexibilidad en cuanto a los tratamientos y en algunos de los casos ha demostrado la misma eficacia respecto a las quimioterapias endovenosas. Esto se ve traducido en menores interrupciones en las actividades de la vida diaria. Pero así como tiene unas ventajas, también tiene unos retos y unas responsabilidades que se ven traducidas o se ven trasladadas hacia la familia y el paciente. Es importante que los elementos, los tratamientos y los escenarios se van a dar en los contextos domiciliarios, en donde vamos a tener la aparición de fenómenos como el manejo de los efectos asociados a la terapéutica, el manejo de los diferentes esquemas que son varios y que se va a ver influenciado directamente en la adherencia a los tratamientos y de esta manera la respuesta a los mismos. Tenemos que el paciente con cáncer es valorado por un equipo interdisciplinario en donde se determina que es tributario al tratamiento con quimioterapias orales. En cuando el paciente inicia, ese paciente presenta unos síntomas que pueden ser asociados a su tratamiento, pero también a su enfermedad de base. Estos efectos adversos asociados a la quimioterapia son a menudo difíciles de manejar y pueden ser tan angustiantes como las de la quimioterapia endovenosa. Acá hay una referencia que lo menciona. El manejo oportuno de estos síntomas es una forma esencial de prevenir la no adherencia y obtener el beneficio terapéutico deseado. Y la complejidad de cada régimen pues va a estar asociado a los efectos adversos, a los síntomas posteriores y que puede repercutir en una falta de adherencia. Entonces es importante mirar cómo estas alternativas terapéuticas nos ofrecen unas ventajas, pero también unos retos. Y en ese sentido las intervenciones deben estar enfocadas a dar respuesta a estos retos, a darles acompañamiento al paciente con cáncer y su familia que es tributario a este tipo de terapéuticas. Ya en el contexto colombiano, tenemos que hay una proyección que para el año 2050 tenemos un aumento en la expectativa de vida que va a ser asociado a un aumento en la prevalencia de la enfermedad oncológica en el país. También que aspectos socioeconómicos tienen una implicación directa en la oportunidad de la pertinencia del diagnóstico de la enfermedad oncológica y su tratamiento. Y acá tenemos estadísticas del año 2017, en donde el cáncer de mama tenemos 778 casos nuevos, cáncer gástrico 476 y cáncer colorectal 446. ¿Y por qué traigo estas cifras acá? Porque son las entidades patológicas que comúnmente se están manejando con este tipo de tratamientos orales. ¿Qué tipo de tratamientos? Tenemos tratamientos con capecitabina, terapias endocrinas y terapias dirigidas. Para el proceso de identificación de estas intervenciones y del estado del arte de las intervenciones, pues se recurrió a una metodología de una revisión de literatura. La idea es que las intervenciones que yo les voy a mostrar acá son intervenciones que han sido sometidas a un rigor científico y que han sido sometidas a metodologías para poder medir su efectividad. En cuanto a la búsqueda, se incluyeron términos MESH como adherence, oral chemotherapy and intervention. Los criterios de inclusión fue un periodo del año 2010 al 2021, que tuvieran el texto completo libre y que fueran productos de estudios de investigación y que estuvieran publicados en revistas de investigación. Se generó esta ecuación de búsqueda y se buscó en 2 bases de datos, que es donde podemos tener el acceso a estos estudios, como fue Medline Complete y PubMed. Este fue el proceso como tal, lo que se identificó: 89 artículos en PubMed, 11 artículos en Medline. En esta fase de identificación removimos 20. Luego tenemos 80 artículos resultantes, se excluyeron 20 por título y 20 porque eran no relevantes para el proceso de revisión. Luego se excluyeron 10 que no tuvieran relevancia y que no tuvieran full text, para un total de 30 artículos incluidos. Estas publicaciones, ¿qué metodologías o qué estudios nos mostraron? 16 estudios cualitativos, 7 ensayos clínicos aleatorizados, 3 cuasi experimentales, 3 metasíntesis y 3 análisis de concepto. Los niveles de evidencia, es importante precisar acá que para la inclusión de estos artículos se aplicaron herramientas de lectura crítica, como lo encontramos en la CASPE del Instituto de Johanna Brins, y encontramos de diferentes tipos de niveles de evidencia. De nivel 2, por ejemplo, encontramos 7 ensayos clínicos aleatorizados. Nivel 3, 3 cuasi experimentales. Encontramos una metasíntesis en nivel 5 y 16 estudios cualitativos en el nivel 6. En cuanto a los orígenes de las publicaciones y donde se desarrollaron los estudios,
pues en su gran mayoría fueron en Estados Unidos, luego Japón y luego se repartieron en Malasia, Inglaterra, Bélgica y en Francia respectivamente, cada uno con un estudio. Los fenómenos que se identificaron en esta revisión de literatura fueron la intervención a través de las tecnologías de la información y la comunicación relacionadas con la adherencia, las percepciones que el paciente tenía hacia la adherencia a la quimioterapia oral, esto enfocándoles del abordaje cualitativo, los factores relacionados con la adherencia y la quimioterapia oral y la adherencia. Ya el estado actual de conocimiento nos muestra, acá les mostré una pequeña línea del tiempo, y nos va a mostrar que tenemos diversidad desde lo cualitativo, lo exploratorio y lo experimental, ¿sí? Es así como podemos identificar que en lo experimental hay intervenciones que asocian la adherencia, el automanejo, los síntomas posteriores, las tecnologías de la información y la comunicación y la identificación de la población en riesgo a perder esta adherencia. En cuanto al abordaje cualitativo, tenemos la aceptación de estas intervenciones, los factores culturales, las creencias hacia este tipo de terapéuticas, las barreras, el rol de enfermería y el manejo de los síntomas. Y en cuanto a los estudios no experimentales, pues ya tenemos el abordaje del entrenamiento para el automanejo, las tecnologías y el autorreporte, la educación y la identificación de síntomas. Después de hacer todo este abordaje de la revisión de literatura, se pudieron identificar que las intervenciones estaban enfocadas primero en intervenciones de tipo educativo, en consejerías y en la formación de programas domiciliarios interprofesionales. Y cuando hablamos de lo interprofesional, pudimos identificar dos profesiones que fue enfermería y farmacia. Ya las intervenciones o las metodologías que utilizaban para estas intervenciones fueron el seguimiento telefónico, que es uno de los programas que tenemos en el Instituto Nacional de Cancerología, y pese a que tenemos ahorita la ayuda de la virtualidad, siempre los estudios nos van a mostrar que es importante las entrevistas acompañadas del seguimiento telefónico. También se pudo encontrar, por ejemplo, las botellas inteligentes, que son unas botellas que van marcando las salidas de las cápsulas y van reportando en una aplicación móvil este flujo de salidas. Y a través de las tecnologías de la información y la comunicación, pues tenemos la implementación de aplicaciones móviles, de mensajes de texto y de páginas web para estas intervenciones. En cuanto a las temáticas o los enfoques de estas intervenciones, estaban asociadas a las alarmas para la toma de la medicación, en los consejos para el manejo de síntomas tales como síntomas gastrointestinales, neuropatías, algunos síntomas dermatológicos que presenta el paciente, información acerca de su enfermedad, información acerca del medicamento y el régimen terapéutico, y muy importante, foros interactivos de pacientes y profesionales en donde los pacientes pudieran pues establecer o formular las preguntas que tuvieran y que en un tiempo real o en un tiempo muy corto tuvieran la respuesta. Asimismo, en estas intervenciones, y como estamos hablando de la evidencia y del rigor científico para medir esa adherencia, pues las publicaciones son enfáticas en decir en que hay un reto y es que solo estamos contando en la gran mayoría de los estudios con elementos de autorreporte. O sea, es aquel paciente que me dice, sí, yo me tomé el medicamento y doy por hecho que lo que me dijo el paciente es verdad. Que la mejor manera de medir la adherencia es midiendo niveles séricos del medicamento, pero pues va a tener una limitante porque nos va a aumentar en los costos de la implementación de los estudios para esto. El conteo de tabletas sigue siendo una alternativa y ya tenemos diferentes instrumentos que van a requerir una calibración, una validación en el contexto donde se realicen estos estudios para medir la adherencia, ¿sí? Tenemos la escala Moninsky de adherencia, tenemos adherencias a quimioterapia oral y adherencia y autoeficacia y al tratamiento. Los retos, ¿qué retos nos quedan después de esto? Pues los retos va a ser aumentar y mejorar la evidencia disponible relacionada con las intervenciones y el seguimiento a la adherencia a la quimioterapia oral. Es importante que nuestras instituciones nos exploremos, nos adentremos a explorar, a estudiar nuestras intervenciones, a que podamos hacerlo con un rigor científico para mejorar esta evidencia. En muchos de nuestros centros nosotros implementamos intervenciones, pero no las evaluamos, no las medimos y no las hacemos visibles. Por eso es que la invitación también a los retos que tenemos es que no nos dé miedo. ¿Sí? A veces la metodología en la investigación nos parece un poco compleja, pero estamos en la capacidad. Y va a nuestro segundo reto, que va a ser diseñar intervenciones que sean aplicables y acorde con las características propias del contexto. ¿Y esto qué quiere decir? Que debemos tener en cuenta las características culturales de nuestros pacientes. Por ejemplo, las características del aseguramiento.
¿sí? El acceso que tengan a este tipo de terapéuticas, y en ese sentido se pueden desarrollar y diseñar estas intervenciones para que en el lado, en su enfoque más pragmático, pues se puedan aplicar. Y el último reto va a ser crear vínculos colaborativos entre los actores de la práctica, o sea, las personas que están de lleno con los fenómenos de enfermería, que estamos de frente con el paciente, y la academia, para poder generar intervenciones innovadoras y con alto rigor científico que nos hagan más visibles dentro de una comunidad científica. Bueno, eso es lo que tenía para mostrarles. Muchas gracias y esta es la bibliografía. Gracias, Jorge Esteban, por tu exposición. Muchísimas gracias por esta explicación. Vamos a continuar con nuestras exposiciones. Precisamente tenemos ahora a Yuri Pérez. Nuestra siguiente expositora también hace parte del grupo de enfermería del Instituto Nacional de Cancerología. Yuri es enfermera de la Universidad Popular del Cesar, es especialista en enfermería nefrológica y urológica de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud y tiene un diplomado en intervención integral de enfermería en trasplante renal. Es experta en fotoféresis extracorpórea en paciente adulto pediátrico de nuestro instituto. Su exposición es Fotoaféresis extracorpórea, precisamente el avance e innovación del programa. Yuri, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Jimena, por la presentación y la invitación a este gran encuentro de enfermería oncológica. Primero que todo, pues quiero agradecer al grupo de enfermería oncológica por la invitación y la oportunidad que me brinda para presentar este gran evento, esta gran experiencia que es la fotoféresis extracorpórea en paciente pediátrico en el Instituto Nacional de Cancerología. Para hablar de fotoféresis extracorpórea, debemos conocer un poco de este programa. Este programa, el cual somos pioneros en el momento. Somos los únicos que contamos con 2 máquinas de alta tecnología para realizar este tipo de terapia en pacientes pediátricos. El Instituto Nacional de Cancerología es la única institución que está en el momento realizando este tipo de procedimientos para enfermedades de injerto contra huésped, el linfoma cutáneo. Debemos conocer cuándo inició el programa de fotoféresis extracorpórea en el instituto, que comenzó en el año 2016, que inició con 4 pacientes con enfermedad de linfoma cutáneo, como es el síndrome de Sézary y micosis fungoide. A la fecha, en el 2021, contamos en el programa con 40 pacientes, de los cuales 16 pacientes presentan linfoma cutáneo y 26 enfermedad injerto contra huésped. El programa de fotoféresis extracorpórea es un programa de avance, es un programa de mucha ayuda para el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros pacientes pediátricos, en el cual el pilar fundamental de este programa es enfermería, porque somos los que iniciamos y finalizamos con el tratamiento del paciente. Hablemos un poco de fotoféresis extracorpórea. La fotoféresis extracorpórea es una terapia inmunomoduladora que combina la leucoféresis con la fototerapia. Esto quiere decir que hay una separación de un plasma rico en leucocitos, el cual se administra un medicamento llamado metoxaleno, el cual es fotosensible junto a la irradiación de luz ultravioleta A, y posteriormente se reinfunde al paciente. Dentro de la fotoféresis extracorpórea encontramos 3 estadios fundamentales para resumir lo que es el concepto como tal, como es la leucoféresis, que es la extracción de los leucos. De ahí pasa a una fotoactivación a través de la mezcla del medicamento metoxaleno y la luz ultravioleta, el cual son reinfundidos nuevamente al paciente. Debemos conocer el mecanismo de acción de la fotoféresis extracorpórea, iniciando con una separación, una recolección de una pequeña cantidad de glóbulos blancos, que son los leucocitos, un aproximado. Los estudios nos hablan de un aproximado del 2 al 5% de glóbulos blancos es suficiente para tener una terapia efectiva.
Estos leucocitos son tratados con metoxaleno e irradiados con luz ultravioleta, lo cual se enlazan al ADN y ocurre una apoptosis. Esta apoptosis son infundidas al paciente, el cual los macrófagos del paciente fagocitan y ocurre lo que es la parte de la fagocitosis. Al realizar todo este proceso de fagocitosis, aumentan las citoquinas, las cuales se nos presentan como citoquinas antiinflamatorias y citoquinas proinflamatorias. El aumento de las citoquinas antiinflamatorias podemos encontrar la TG-beta y en la disminución de las citoquinas proinflamatorias como son las interleuquinas 12. Cuando ocurre todo este proceso de fagocitosis y aumento de citoquinas, hace que se aumenten las células T regeneradoras, lo cual nos ayuda a que tenga el paciente un sistema inmune perfecto para el manejo de su tratamiento. También nos ayuda a que todo este proceso ayuda a que se equilibren las células dendríticas y las células presentadoras de antígeno. Esta imagen que observamos es el resumen de fotoferesis extracorpórea en el paciente. En esta parte, la máquina extrae la sangre, ¿sí? Lo cual una cantidad de glóbulos blancos va a ser tratada o centrifugada y es tratada con metoxaleno con la luz ultravioleta y nuevamente es reinfundida al paciente. Las indicaciones para realizar una fotoferesis extracorpórea, debemos conocer que la fotoferesis extracorpórea se aplica cuando ya la primera línea de tratamiento, que vienen siendo inmunosupresores, no funcionan en el paciente. La fotoferesis extracorpórea está catalogada como segunda línea de tratamiento. La fotoferesis extracorpórea inició en el año 1987 con la enfermedad del linfoma cutáneo T y en 1991 enfermedad de injerto contra huésped. Como ya lo había dicho anteriormente, nuestra institución inició en el año 2016, o sea que esta terapia es relativamente nueva para el procedimiento de nuestros pacientes pediátricos, que es lo que nos vamos a enfatizar durante esta pequeña charla. Encontramos en la otra imagen, pues los nombres de las enfermedades, las categorías y grados de recomendación en el cual se puede realizar la fotoferesis extracorpórea. En estos momentos hablaremos de enfermedad de injerto contra huésped, que es la enfermedad que se está tratando para paciente pediátrico. Debemos conocer el concepto de enfermedad de injerto contra huésped para poder entender un poco por qué se realiza esta terapia en estos pacientes. La enfermedad de injerto contra huésped es la afección que se presenta cuando el injerto, células madres o médula ósea que proviene de un donante, ataca los tejidos sanos del paciente por lo que éste los considera extraño. También se puede presentar luego de un trasplante de órgano, pero el factor primordial o principal para el riesgo que se produzca una enfermedad injerto contra huésped es la disparidad entre el donante y el receptor. El factor de riesgo de la enfermedad injerto contra huésped, en esta imagen podemos encontrar diferentes tipos de factores, como lo son el tipo del donante, la fuente de progenitores, la edad del receptor, el sexo, la intensidad del acondicionamiento, la profilaxis en enfermedad injerto contra huésped, la aloinmunización del donante. Observamos que ocurre en menor riesgo y en mayor riesgo. En la clasificación del injerto contra huésped encontramos la categoría, el tiempo de aparición, síntomas agudos y síntomas crónicos. En la categoría lo podemos encontrar como age aguda, age crónica, en lo cual en la age aguda encontramos clásico y recurrente, inicio tardío, mirando su tiempo de aparición, sus síntomas, como lo son menor a 100 días, clásico, mayor a 100 días, recurrente e inicio tardío. Al frente podemos encontrar si se presentan síntomas o no se presentan síntomas durante este tiempo. En age crónica encontramos el clásico, la superposición, que no tiene tiempo de aparición, es sin límite, igual que la
superposición y sus síntomas. En la AIDS aguda podemos encontrar que cursa el paciente con una afección en mayor o menor grado, principalmente en la piel, tubo digestivo e hígado. Y en la AIDS crónica cursa con una alteración en lo que es pulmón, mucosa oral, ocular, entre otras. Hablemos ahora sí de el avance que ocurrió en diciembre del 2020, que fue la fotoféresis extracorpórea de un paciente pediátrico. Sabemos que el instituto es el primer país que da inicio y abre sus puertas para este tipo de terapia en pacientes pediátricos con enfermedad de injerto contrahuésped. En el instituto contamos con un área de fotoféresis extracorpórea que se encuentra ubicado en tercero occidente de hospitalización. El programa cuenta con 2 máquinas de alta tecnología, la cual nos realiza en un aproximado de 2 a 3 horas en adulto una fotoféresis, una terapia, y un aproximado de 1 a 2 horas en paciente pediátrico. El paciente pediátrico con enfermedad de injerto contrahuésped, una de las alteraciones más visibles es la hiperpigmentación de la piel. En este paciente se encontraba en este momento, en esta fase, como lo podemos observar. El grupo de linfoma inicia, a su derecha, el grupo de linfoma que inicia su fotoféresis extracorpórea por primera vez con nuestro paciente pediátrico, que está conformado por el doctor Alejandro Ospina, hematólogo clínico, la doctora Alejandra Calderón, hematoncóloga pediátrica, y los acompañantes y pilar fundamental, que es enfermería. Los aspectos a tener en cuenta durante el procedimiento de fotoféresis extracorpórea en paciente pediátrico, según los estudios y todos los artículos que se han realizado sobre este procedimiento, son los siguientes. Debemos mirar el peso del paciente en cuanto a pediatría. Si el paciente pesa menor de 30 kilogramos, el cebado va a ser con glóbulos rojos empaquetados. Este cebado lo realiza la máquina. Y cuando los niños son mayor de 30 kilogramos, indica que el cebado sea con solución salina. Debemos valorar y mirar lo que es la parte del acceso vascular, que es fundamental durante este procedimiento, ya que el catéter venoso central debe ser de 7 a 10 frames con 2 lumen. ¿Por qué no hablamos de periféricas, de canalizaciones periféricas en paciente pediátrico? Ya que estos pacientes presentan accesos venosos muy débiles, muy pequeños y muy angostos, y la máquina nos pide un flujo bastante elevado. Por tal motivo, la mejor opción es colocar catéter venoso central en estos pacientes. Debemos mirar unos rangos de resultados de laboratorio que deben ser en hematocritos de 27 a 44%, en leucocitos menor de 25.000, hemoglobina mayor de 8. Quiere decir que si llega a presentar un paciente menor de 8, no se le puede realizar la fotoféresis. Sí se le puede realizar, pero debemos hacer una previa transfusión y una post-transfusión después de la terapia. ¿Qué pasa si lo hacemos en menor porcentaje? La máquina nos puede lanzar una alarma fallida y el procedimiento no puede ser exitoso. También debemos tener en cuenta las unidades de heparina. La literatura nos muestra que aproximadamente son 250 unidades de heparina por kilogramo peso, pero hay que también tener en cuenta la indicación médica. La heparina es utilizada para que circule en el circuito y no haya una coagulación del mismo. Los volúmenes objetivos sangre a procesar en un paciente pediátrico es aproximadamente de 750 mililitros a 1000 mililitros. El tiempo promedio de una fotoféresis extracorpórea en un paciente pediátrico es dentro de 1 a 2 horas por sesiones. Las frecuencias del tratamiento son de 2 sesiones cada 15 días, que es el que cursa nuestro paciente pediátrico en este momento. Y debemos tener en cuenta la configuración de la máquina, ingresarle los respectivos parámetros para el inicio de esta terapia. La parte
y muy importante, que es el rol de enfermería en fotoferesis pediátrica. Debemos conocer el rol que ejerce enfermería dentro de este tipo de terapia o de procedimiento. Aquí hacemos dos roles, como es el de gestión administrativa y gestión asistencial. La enfermera en este programa realiza la gestión administrativa desde el inicio de la prescripción del tratamiento, desde que el médico prescribe el tratamiento, y ahí pasa a la aseguradora de la EPS. Debemos seguir realizando ese seguimiento, que todo se cumpla y todo esté en orden como lo ordena el especialista. De ahí llega esa parte de autorización, administración, a la IPS, que en este caso somos nosotros, el Instituto Nacional de Cancerología, y ahí sí pasa al cuidado asistencial de la enfermera, donde se les ha asignado la cita al paciente y programada la misma. Acá hay una empatía paciente-enfermera, ya que nosotros como enfermera somos el soporte, la red de apoyo de ese paciente, de ese cuidador. Debemos tener mucha empatía con el familiar y el cuidador, porque ellos son también el soporte de nosotros para que este procedimiento se realice exitoso desde el inicio hasta el final. Y lo primordial, educar a nuestro paciente y educar a nuestro cuidador para que se haga al pie de la letra toda la prescripción médica y se realice todo como debe ser. Y continuar con el seguimiento desde el inicio hasta el final del tratamiento con nuestro paciente. Las actividades de enfermería que realizamos durante el procedimiento de la fotoferesis extracorpórea es el cumplimiento de confirmación de todos los criterios. Esto quiere decir que debemos tener una lista de chequeos con lo anteriormente mencionado, que se cumpla con el peso, que se cumpla con el cebado, con los parámetros de la máquina, etc. El alistamiento de la máquina lo realiza enfermería, solo que metemos el parámetro dentro de la máquina para que se realice el mismo. Somos los que tomamos la unidad de glóbulos rojos siempre y cuando el paciente tenga menor peso de 30 kilogramos. Revisamos previamente su consentimiento informado, consentimiento de enfermería. Revisamos todos los datos del paciente que correspondan al paciente, que la sangre sea compatible, el mismo tipo de sangre del paciente. Preparamos al paciente, lo monitorizamos durante todo el tiempo del procedimiento, hacemos el mantenimiento del catéter venoso central, realizando su permeabilidad, la limpieza, la conexión, la desconexión, paranización del mismo, para así evitar menos manipulación y una posible infección. Nosotros somos los que brindamos, como lo dije anteriormente, la educación al cuidador y al paciente. Somos quienes les decimos cuando inicia el procedimiento, qué se le va a realizar, cómo va a funcionar, cuáles son sus efectos secundarios. El acompañamiento, que es lo mismo que la parte que el seguimiento. ¿Para qué? Para regalarle una mejor calidad de vida a nuestro paciente pediátrico y asimismo a su cuidador. Las complicaciones de la fotoferesis extracorpórea en paciente pediátrico, pues la literatura nos muestra que son muy leves. No hay unas complicaciones, digamos, severas que puedan ocasionar la muerte del paciente. En estos casos puede producir hemorragia, dolor, hematomas en el sitio de punción recién colocado el catéter venoso central. Puede producir náuseas, hipotensión, taquicardia, dolor de cabeza y escalofríos. Los cuidados o recomendaciones post-fototerapia extracorpórea en pacientes pediátricos, como en adultos también, es la no exposición directa al sol, uso de gafas de sol y bloqueador, debido a que el medicamento con el que tratamos los leucocitos es fotosensible, el paciente se vuelve fotosensible, ¿sí? En caso de presentar fiebre o sangrado, debemos decirle al paciente que debe consultar al servicio de urgencia. Debe mantener una buena alimentación, una buena hidratación, una buena higiene. A continuación, les mostraré el caso que tenemos, el único caso que tenemos en el Instituto Nacional de Cancerología del paciente pediátrico. Es un niño de 10 años de su domicilio Valledupar, Cesar. Este paciente inició con un diagnóstico de aplasia medular en el 2017, el cual fue resuelto a través de un trasplante halogénico haploidéntico en diciembre del 2019.
Este paciente inicia con sintomatologías en marzo del 2021, dándonos un diagnóstico de AIDS agudo y crónico, ya que tuvo afectación en piel, en pulmones y en hígado. El tratamiento, iniciaron primera línea de tratamiento y no tuvo respuesta a inmunosupresores, lo cual se decide fotoferesis extracorpórea, que es segunda línea de tratamiento. Se realiza una junta médica en el instituto con el grupo de linfoma y demás especialistas pediátricos y dan por hecho y autorizado el inicio de fotoferesis extracorpórea el día 16 de diciembre del 2020, con una frecuencia de 2 sesiones cada 15 días. Las sesiones realizadas hasta la fecha llevan 20 sesiones, el cual su respuesta de tratamiento ha sido mejoría de su enfermedad y calidad de vida. Para concluir, quiero decirles que la fotoferesis en este momento se considera como una terapia muy segura y muy eficaz en pacientes pediátricos. Esperamos que este tipo de terapias sea una puerta para el resto de niños que cursen con este tipo de enfermedad y hacerles saber y darles a entender que enfermería es importante y fundamental en todos los tratamientos de cada paciente que se encuentre dentro de nuestra institución. Muchas gracias. Muchas gracias, Yuri, por tu exposición. Para la sesión de la segunda sesión de este encuentro virtual tendremos como invitadas precisamente a dos enfermeras. Una de ellas es Natalie Rivera, que es la profesora asistente de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia, y también tendremos como invitada a la decana de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia, Gloria Mabel Carrillo, y por supuesto a nuestra invitada internacional, la doctora Inés Llamas Ramos, que, como les dije al inicio, ella es fisioterapeuta y profesora de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Salamanca. Así que muchas gracias por estar aquí y seguimos en estos encuentros académicos del Instituto Nacional de Cancerología. Gracias.